Vamos a compartir pantalla. ¿Me confirman si pueden ver ahora? Sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Clase que introdujimos ya el cuatrimestre pasado. Vamos a ver entonces un texto más de la actualidad, que ya podríamos considerar parte de la historia del pensamiento económico. Por eso nos gustó este tema para cerrar un poco la materia. El texto que vamos a ver hoy, el paper, es Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico de usuario a usuario, que fue publicado en 2008 por Satoshi Nakamoto. De más está decir, es de 2008, época de la gran recesión, y bueno, por todo el gran impacto que está teniendo hoy por hoy, no podemos, por lo menos una mínima idea tenemos que tener acerca de su texto de origen, ¿no? Así que sin más, vamos a comenzar con la clase. Con respecto al autor, y para romper un poco el hielo, no tenemos mucha información acerca de Satoshi Nakamoto porque Satoshi Nakamoto es un seudónimo que fue usado por la persona o grupo de personas que crearon el protocolo de Bitcoin y el software. No sabemos, de nuevo, si fue una única persona, si fue un conjunto de personas. No sabemos cuál es el perfil, digamos, o cuál fue su carrera. A medida que van leyendo el white paper se van a dar cuenta de que hay profundos conocimientos en teoría de los juegos, teoría económica o más por el lado bancario, financiero, hay conocimientos en programación, con lo cual siempre está abierta el interrogante de si Nakamoto no era un grupo de personas. La cuestión es que allá por 2008 Nakamoto publicó un artículo en una lista de correo de criptografía que describía un sistema P2P, es decir, persona a persona o peer-to-peer en inglés, de dinero digital. Ya para el año siguiente se lanza el software de Bitcoin, creando la red del mismo nombre y las primeras unidades de moneda a las cuales llamamos Bitcoins. Si ustedes ven Bitcoins en minúscula, nos referimos a la unidad de moneda, a los Bitcoins como tal, pero Bitcoin con mayúscula refiere al software de Bitcoin, a la red, digamos, como tal, ¿sí? Nakamoto continuó colaborando con otros programadores que se fueron uniendo al proyecto hasta mediados de 2010. Voy a salir un segundito acá de la presentación. Allí donde estuvo más en contacto Nakamoto fue en un foro que todavía hoy sigue existiendo, que se llama bitcointalk.org. Tienen más o menos la misma interfaz que desde entonces, y fue en este foro donde Nakamoto fue armando su comunidad, algunos miembros con los cuales ya había interactuado y otros nuevos que se fueron sumando, y que dio origen a Bitcoin tal cual hoy lo conocemos. Y todavía este foro sigue usándose, así que el que esté interesado, y el que tenga un poco de curiosidad, incluso pueden ver notas o registros, digamos, de la interacción de Nakamoto con los usuarios. Se crean un usuario y pueden navegar ahí en múltiples idiomas. La mayor parte está en inglés, pero hay también en español. Es todo un mundo por esta parte. Y bueno, cuestión que Nakamoto colaboró, digamos, entonces con otros programadores hasta mediados de 2010. Por aquellas fechas entrega el control del repositorio del código fuente, es decir, entrega el control del código como tal, del código base, y la clave de la alerta de la red a Gavin Andresen, quien más tarde fundaría el sitio de bitcoin.org para poder dar a conocer el proyecto de Bitcoin a una mayor escala. Transfiere los dominios relacionados a otros miembros destacados de la comunidad y abandona el proyecto. Desde entonces no sabemos más. No volvió a conectarse al foro, no hubo más publicaciones con respecto al tema, con lo cual sigue siendo un misterio desde entonces. Sí podemos mencionar como dos distinciones a destacar, o por lo menos una como tal y otra un intento o una casi nominación.
En 2015 Nakamoto fue ganador del premio a la innovación por The Economist en la categoría Sin Límites por su invención, ya que, en palabras de la revista, podría alterar radicalmente el sistema financiero internacional, ya que eliminaría la necesidad de terceros de confianza como bancos centrales a la hora de transmitir dinero, podría reducir el coste de tarjetas de crédito y otras tarifas de las transacciones, y atraer a aquellos a quienes defienden la privacidad. Por otra parte, Nakamoto fue propuesto para ser nominado al Premio Nobel de Economía o Premio en Memoria de Alfred Nobel en Ciencias Económicas del Banco Central de Suecia en 2016. Sin embargo, la solicitud fue rechazada de la oficina de prensa de la Real Academia de Ciencias de Suecia porque el Premio Nobel de Economía no se puede otorgar si el galardonado es anónimo o ha fallecido. Con lo cual eso, por ejemplo, si uno tiene la duda de, bueno, ¿se podría dar el Nobel de Economía a algún autor histórico? Digamos, si ya ha fallecido cuando se empezaron a entregar los premios, no, tampoco sería el caso. Y antes de meternos, de nuevo, como usualmente por ahí comento, cualquier duda me frenan, sobre todo en esta clase que tiene muchos elementos de sistemas o de programación que son muy técnicos, que no es necesario hacer la carrera para entenderlo, se pueden llegar a entender, pero sí preferiría que se lleven con la mayor cantidad de información posible, con lo cual cualquier duda me frenan automáticamente y lo explico las veces que sea necesaria. ¿Se entiende? Vamos a empezar con un concepto, con una definición, antes de meternos en el contexto, en los antecedentes de Bitcoin y demás, con una definición que es clave, ¿sí? Si no entienden esta función, la función hash, difícilmente quede en claro todo lo que viene después. Por eso la puse al principio. ¿Qué es una función hash? Una función hash es una función que convierte uno o varios elementos de entrada o inputs a una función en otro elemento. ¿Sí? Convierte inputs en outputs. Y la característica principal que tiene esta función es que no es una función invertible. Nosotros no podemos ir del output al input. Por ejemplo, vemos en pantalla, este nombre, SHA-256, es un tipo de función hash, existen las funciones del universo de funciones hash o de funciones criptográficas, concepto que vamos a ver después. Hay muchísimas clases, y una de ellas es esta, que se utiliza en el software de Bitcoin. ¿Cómo funciona? Uno realiza un input, un texto alfanumérico, el que sea, por ejemplo la palabra hola, y esto automáticamente devuelve un hash o un output, que es una cadena de, si no me equivoco, de 256 dígitos que pueden ser letras o números, ¿bien? Ahora fíjense que si yo paso esta palabra a totalmente mayúscula, es decir, la misma palabra, obtengo un output totalmente distinto, completamente diferente. Y ahí radica la fortaleza de esta función, que yo puedo encriptar información, encriptar mensajes. Es decir, en términos de seguridad es muy potente. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, al no ser invertible, yo no puedo volver al input. Es decir, si yo, vamos a ver el caso práctico, voy a pasar ahora de vuelta al Chrome y vamos a ir al enlace que está acá en la diapositiva, así que tienen disponible desde el site también para descargar. Si yo, por ejemplo, pongo, no sé, la palabra dato, por ejemplo, voy a ir escribiendo, así como está. Acá obtengo el hash, que lo puedo copiar y pegar. Si yo llego a poner esto de vuelta acá, obtengo otra cosa. Y si yo vuelvo acá, obtengo otra cosa. Fíjense que cada output, si lo vuelvo a insertar en la función, obtengo otro input. Es decir, no hay forma de volver hacia atrás. Y por otra parte, como vimos recién, un cambio ínfimo, como puede ser cambiar una mayúscula por una minúscula, devuelve un código totalmente distinto. Esto se llama efecto avalancha. Un pequeño cambio en el input genera un cambio astronómico en el output. Entonces es muy difícil poder determinar cuál es el input que le corresponde al output. Es decir, si yo solamente conozco el output, el hash, es muy difícil yo saber cuál es el input que le dio el origen. La única forma es iterando, probar, probar, probar hasta que le pegue. Porque no hay forma de relacionar los cambios en el input para saber cómo llegar a ese output. ¿Se entiende la relación? Sí. Perdón, Perfecto. ¿podrías repetir eso último? Bien. La fortaleza de la función hash es que no es invertible. Yo si pongo una palabra cualquiera, por ejemplo, palabra, en minúscula, obtengo este output, este resultado.
Claro, es fácil saber que con esta palabra llego a esto, pero es muy difícil saber cómo llegar al input partiendo desde acá. Es decir, el camino de arriba hacia abajo es una pavada, pero de abajo hacia arriba es casi imposible, porque yo no puedo invertir la función, no la puedo revertir. Yo si quiero poner este código acá, voy a terminar con un output diferente. No voy a volver a la palabra justamente. La única manera de poder volver al original sería ir intentando una cosa, pruebo así, lo que sea, hasta que en algún momento la invoqué, mira, era esta. Es la única manera de revertir, entre comillas, una función, iterando. Por eso es tan potente en términos de seguridad. Después vamos a ver la aplicación práctica, pero quiero que se queden con el concepto mínimo de cómo funciona este tipo de función de computación. ¿Queda un poquito más claro? Te hago una Sí, consulta, no gracias. sé si es algo súper claro o no, pero cuando te referís a iterando, o sea, vos pones palabra y tenés un hash determinado, ¿no? Sí. Bueno, si vos le sacás la A, o sea, y pones palabra, te va a salir otro resultado. Pero si Ujú. vos le volvés a poner la A, te va a volver a salir otro resultado. Si O yo voy a poner la palabra A, ya voy tiene. a volver al que estaba antes, a lo que voy yo. Supongamos que, olvidémonos de lo que yo tenía acá, ¿sí? Olvidémonos de esto Sí, y supongamos que yo tengo solamente esto. Supónganlo como si fuera una prueba, un acertijo, ¿no? A ustedes les sí, dan este código que está en azul y tienen que adivinar qué es lo que había acá. Ustedes van a empezar sí. probando, no sé, A, B, C, 1, 2, 3, van a empezar a probar, hasta que alguno, o quien sea, encuentre, mira, era esta. Esa es como la única manera, a lo que voy con la iteración es que solamente iterando, probando diferentes alternativas, uno puede llegar a encontrar el input. No hay otra forma, no hay un hackeo, no hay una otra función alternativa. Digamos, esa es la fortaleza de estas funciones, que solamente una larga iteración te va a permitir llegar a eso. Claro, pero yo ya sé lo que dicen datos, no importa cuándo pruebes, siempre va a tener el mismo input. Claro, sí, obvio, si vos ya sabés de dónde viene, es muy sencillo, porque simplemente... Ah, pero acá estamos suponiendo que uno no conoce el input. O sea, estamos claro. suponiendo que esto permanece constante y esto estuviera vacío. No lo borro porque si lo borro, me va a devolver cuál sería el output de vacío, digamos. Pero Bueno, suponiendo que yo tengo un output determinado y tengo que adivinar esto, no me queda otra que probar. Y puedo probar lo que se me ocurra. Acá estoy pasando el dedo a través del teclado y fíjense que me da cosas totalmente distintas. claro. O sea, Gracias. te la debo, te la debo adivinar el input de esto, ponele. Ah, Eh, sí. Así que no, gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Ok, continuamos entonces. De nuevo, igual cualquier cosita, volvemos para atrás. Vamos con los antecedentes. Por ahí, si alguno está metido en el tema, a lo mejor lo sabía, pero la mayoría seguramente no. Bitcoin no fue la primera criptomoneda de la historia. Para descubrir cuál fue la primera criptomoneda, que la tenemos en el título, que se llama DigiCash, hay que remontarnos a los años 80. DigiCash es el principal antecedente de Bitcoin. Allá por el 82, David Chaum, a quien tenemos en pantalla, se convirtió en doctor en computación científica por la Universidad de California, y su interés por la criptografía, esto de, digamos, de utilizar funciones para encriptar información, asegurar ciertos datos, lo llevó a fundar el IACR, que significa la Asociación Internacional para la Investigación Criptográfica. Con esas investigaciones, fundó DigiCash en el 89 y la primera criptomoneda de la historia vio la luz en el año 94. ¿Cómo funcionaba DigiCash? Era un sistema de pagos online, así que estaba basado, digamos, lo adaptaban los bancos, y gracias a los protocolos que el mismo Chama había diseñado junto con otros colegas, a partir de las investigaciones del IACR, uno podía realizar transacciones anónimas y que eran imposibles de rastrear, ¿sí? Para aumentar la privacidad de las transacciones. Se podrán imaginar que más allá de la euforia que generó, imagínense lo revolucionario que era ya en el 94,
Em, Claramente los bancos no tenían incentivos en adaptar este sistema porque estaban adaptando un protocolo que les impedía a ellos mismos ver las transacciones que ya podían ver, o sea, era como inhabilitarse a sí mismos. Hubo solamente dos bancos que lo adoptaron, el Magtoin Bank y el Deutsche Bank. Debido a eso, junto a la capacidad de crecer en usuarios y bueno, y todo lo que tiene que ver con el e-commerce, Mercado Libre, Amazon, eh, tantas otras plataformas no estaban muy desarrolladas, recién estaban surgiendo, entonces al estar tan adelantado a la época, la empresa terminó quebrando en el 99. Pero es sobre este antecedente, es uno de los grandes antecedentes de Bitcoin, ¿sí? Así que si les preguntan, Bitcoin no fue la primera criptomoneda, sí fue la primera criptomoneda con ciertas características que vamos a ver después, pero la primera criptomoneda de la historia fue DigiCash. Y con respecto al contexto internacional, Nakamoto escribió el white paper, digamos, el documento, a fines de 2008 en plena gran recesión. Claro está, no confundirla con la gran depresión, que eso corresponde al 29. No quiero ahondar en muchos detalles porque esto seguramente lo habrán visto en alguna otra materia o no es tampoco el objetivo centrarnos solamente en la crisis económica de aquel año, pero sí vamos a repasar un poquito de qué es lo que ocurrió eh, para poder llegar mejor a entender mejor cómo piensa Nakamoto, que por ahí no es tan obvio. Principal antecedente, en 2007, cuando se desencadenó la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que después se fue contagiando a Europa y el resto del mundo. Entre las múltiples causas, teníamos la suba de los tipos de interés, a la par de una elevada inversión especulativa en inmuebles de forma apalancada, es decir, uno tomaba deuda, compraba inmuebles, como los inmuebles estaban subiendo constantemente, podía luego revenderlos, cancelar esa deuda que tomaba y quedarse con una ganancia, y así hacer el rulo, hasta que llegó un punto que cuando empezaron a subir los tipos de interés, endeudarse era más caro, tenías menos margen, los inmuebles dejaron de subir tanto, y eso llevó a que aumentara la morosidad crediticia. Cada vez más gente entraba en mora, digamos, no podía pagar esas deudas. Eso perjudicó a la mayoría de los bancos e instituciones financieras, como por ejemplo Lehman Brothers. Por supuesto, a larga escala, con el efecto dominó, se desaceleró la economía global, aumentaron tanto el desempleo como la pobreza, pero esas son las consecuencias más explícitas. ¿Qué pasó con las consecuencias implícitas o indirectas? Y la principal consecuencia de la gran recesión fue un notable descontento y desconfianza al sistema bancario general, es decir, un gran rencor a los bancos. Y es sobre esa desconfianza, esa forma de pensar, donde se erige el pensamiento de Nakamoto. Es importante destacar esto porque de esta manera vamos a entender mejor por qué redacta o qué enfoque le da Nakamoto al software de Bitcoin. ¿Okay? Empezamos entonces, ahora sí, ya con el documento. Tiene un total de 12 secciones más o menos, vamos a ir viéndolas una por una. Al principio tengan paciencia porque Nakamoto debe definir cada uno de los elementos que componen esta gran red y ya después las vamos a ir juntando. Arranca diciendo que el comercio en Internet pasó a depender casi exclusivamente de instituciones financieras que funcionan como terceros de confianza para procesar pagos. Ejemplo, Mastercard, por poner un ejemplo, ¿no? Yo si quiero hacer una compra por Internet, es Mastercard la que hace de intermediario para procesar mi pago, mi compra, acreditárselo al vendedor y luego que continúen las demás transacciones. Ahora, un modelo de pagos que está basado en la confianza tiene ciertas debilidades. Nakamoto menciona dos. Primero, que las transacciones no son irreversibles, no existe. Eso de que yo pago y tengo la seguridad de que la transacción se va a confirmar en todo momento y lugar, no es así. Puede ser un 99,9%, pero nunca el 100%, porque los pagos siempre se pueden anular, porque los terceros pueden mediar disputas. Yo si quiero hacer, digamos, una compra, una transferencia, a lo mejor de un monto muy elevado, con ciertas características que no le gustan, no le parecen acordes al tercero de confianza, ya sea la tarjeta de crédito, el banco, etcétera, me lo puede anular en cualquier momento. Porque justamente median ese tipo de disputas. Y por otra parte, al haber un tercero de confianza, aumentan los costos de mediación. eh, Tenemos costos de mediación y eso aumenta los costos de transacción, con lo cual se limitan los propios pagos. Entonces, esto después se emboca en otras consecuencias. Por ejemplo, que los vendedores deben pedir más información de la necesaria a sus clientes, no sé, ingresos, estado civil, situación laboral, etc.
supongamos, yo si me quiero ir al kiosco de la esquina a comprar un paquete de galletitas, una gaseosa, lo que sea, pago en efectivo. Listo. El vendedor no me conoce, yo no conozco al vendedor, no conocemos ninguna información, pero hago el pago y está todo bien. Ahora quiero abrir una cuenta en el banco o quiero pagar con un medio de pago electrónico y ahí ya está todo, nombre, apellido, domicilio, documento, todo. Cuando con el efectivo no pasa, ¿no? Y es lo que menciona Nakamoto. Esas incertidumbres se evitan con el dinero físico, pero no hay un mecanismo para hacer pagos por un canal de comunicación sin un tercero confiable. Es decir, hay como un bache, hay un agujero donde o usamos dinero físico, pero es dinero físico, o bien eh, usamos dinero electrónico, pero con todos estos inconvenientes. Entonces, lo que plantea Nakamoto es por qué no usamos un sistema de pagos electrónicos, pero que no esté basado en la confianza, sino en pruebas criptográficas. Es decir, digamos, en una cadena de funciones hash, como vimos, u otro tipo de funciones, de tal manera que las partes interesadas, compradores y vendedores, pueden realizar transacciones sin que necesitemos de un tercero de confianza que esté haciendo de puente entre todos. Esto va a permitir que las transacciones sean irreversibles, eso va a proteger a los vendedores del fraude porque se aseguran las ventas, es decir, si las transacciones fueran totalmente irreversibles, el vendedor o vende y se asegura la venta o no vende, pero evitamos el fraude, eso digamos, de una compra trucha o una movida en falso. Y podríamos pensar también en mecanismos de depósitos para proteger a los compradores, ¿no? Entonces, haríamos irreversibles, o sea, en cierto sentido, el depósito de los compradores en el sentido de que eh, aseguramos que los compradores logren hacer, o ahorradores, para cambiarlo por otro concepto, nos aseguraríamos que los ahorradores realmente estén ahorrando. Nos evitaríamos casos como el corralito, ¿no? De donde de la noche a la mañana se llevan tus ahorros, ¿no? Eh, Después plantea, bueno, pero ¿cómo evitaríamos en un medio electrónico evitar un doble gasto, evitar que un usuario gaste más de lo acreditado? Bueno, podríamos utilizar, ya lo vamos a ver, síganme con el trabalenguas, podemos usar un servidor de marcas de tiempo, P2P, es decir, de persona a persona, generando así una prueba computacional del orden cronológico de todas las transacciones, y por supuesto que este sistema va a ser seguro, mientras los nodos honestos de la red controlen más poder de cómputo, CPU, que cualquier grupo de atacantes en cooperación. ¿Se entiende más o menos la idea global? Ahora vamos a ir parte por parte. Perdón, yo no entendí muy bien cómo es eso de evitar el doble gasto. Ok. Lo del doble gasto lo vamos a ver de vuelta ahora. Si lo retoma Nakamoto, esto es parte de la introducción. Con doble gasto, ponerle el prefijo que quieras, digo, triple, cuádruple. Lo que nos referimos es, estamos utilizando un medio electrónico, ¿cómo evitamos que los usuarios que lo utilicen no gasten más de lo que tengan acreditado? No, digamos, ¿cómo evitamos que hackeen, entre comillas, el sistema para poder gastar lo que se les cante y que nadie se dé cuenta? ¿Cómo evitamos esa situación de free rider? Entonces, lo que él plantea, usemos un servidor que nos genere una prueba del orden cronológico de todas las transacciones. Ya después lo vamos a ver más en detalle. Pero es un poco eso, ¿no? Evitar que alguien, como se dice por ahí, evitar que se salgan con la suya, que no se aprovechen del sistema. Yo tengo una pregunta. Gracias. Sí. No entendí el último punto, o sea, ¿a qué se refiere con grupo de atacantes en cooperación? Vos podrías tener un grupo de programadores o de usuarios que conformen una red en paralelo a la red principal. Es decir, recordemos que esto funciona como una red, con un conjunto de nodos donde los usuarios pueden realizar transacciones sin que haya un intermediario. Si esto funciona en red, no funciona como una pirámide desde el eje hacia los costados. Vos podrías tener de golpe un grupo de usuarios que quieren, digamos, sabotear o ganarle a la red principal para dejar las transacciones como a ellos les convenga, ¿no? Aprovecharse de la bondad, digamos, de la red. Es un caso que lo vamos a ver más en práctico, más avanzada la clase, pero va por ese lado. O sea, no es que es una red perfecta e inmutable y nunca le va a pasar nada, ¿no? O sea,
Es un caso que se puede dar, que surge una red en paralelo que busque competir y ganarle y poner su versión de los hechos, su versión de las transacciones. Ok, gracias. De nada. En resumen, ¿qué tenemos? Entonces, bajo el sistema tradicional, digamos, bajo lo que ocurre hoy por hoy, si dos usuarios quieren transaccionar, tenemos un tercero de confianza que hace de intermediario entre cada transacción. En cambio, con este protocolo que plantea Nakamoto, dos usuarios podrían transaccionar entre sí sin que haya un intermediario, porque es la misma red la que lo procesa. Como dato de color, no elegí porque sí Mastercard. La idea del logo que hoy tiene Bitcoin está inspirado en Mastercard, allá por 2011, ya cuando la comunidad estaba mucho más sólida que ni bien arrancaba Bitcoin. A uno de los usuarios más destacados se le ocurrió, bueno, ya digamos, hay que definir un logo. El logo original de Bitcoin era parecido a este fue idea de Nakamoto, una moneda dorada con la B, con los palitos. El anterior creo que era una B y una C. Y a un usuario se le ocurrió, bueno, ¿por qué no, basándonos en el logo de Mastercard, tomamos el círculo naranja, ya que va a ser un medio de pago electrónico, ¿no? Y ahí quedó el logo que se sigue utilizando hasta hoy en día. Continuamos ahora con la sección de transacciones. Vamos a seguir con lo que son las definiciones, ¿ok? Para Nakamoto, una moneda electrónica es una cadena de firmas digitales, ¿sí? Es decir, cuando un usuario quiere transferirle la moneda o los bitcoins a otra persona, tiene que firmar dos elementos, que son el hash de la transacción previa y la clave pública del receptor. Fíjense que acá ya empezamos a utilizar la palabra hash, es decir, un código que surge de una función hash. ¿A qué vamos con esto? Esa moneda tuvo un dueño anterior. Claramente, si yo quiero transferirle a alguien bitcoins, de alguien yo los tuve que recibir previamente. Yo no puedo transferir algo que no tengo. Entonces, cuando yo quiera transferir bitcoins, yo estoy firmando el hash de la transacción que me precedió a mí, convirtiéndola en válida, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Yo no puedo transferir, o sea, si yo no puedo firmar esto es porque antes de mí no hubo nadie y estoy transfiriendo algo que nadie me dio. Entonces no tiene sentido. Y el segundo elemento, la clave pública del receptor, es el equivalente al actual CBU. Es decir, si yo quiero transferir a alguien, tengo que saber a dónde lo estoy transfiriendo y bueno, el receptor va a tener una clave que se llama clave pública, que todos podemos consultar. De hecho, todas las claves públicas son por su nombre públicas. En todo momento cualquier usuario puede ver las claves públicas de los demás. Ya después veremos el impacto de eso. Y es necesaria esa clave para saber a dónde estás transfiriendo los bitcoins. De vuelta volvemos al tema que habían consultado del doble gasto. Es decir, cómo evitamos que los usuarios gasten más de lo que tienen acreditado. La solución común u ortodoxa sería tener una autoridad central confiable, una especie de banco central o casa de moneda digital. ¿Qué es lo que haría? Tendría que revisar todas las transacciones, ¿no? Entonces, tras cada pago, tras cada transacción, esa moneda que es utilizada por los usuarios tendría que pasar primero por la casa central, por el nodo central, para generar más monedas y para confirmar las transacciones, ¿no? Y de esa manera evitaríamos que los usuarios gasten más de lo que tienen acreditado. ¿Cuál es el problema de tener un nodo central? Que todo el sistema depende de la empresa que gestione ese nodo o de la institución que lo gestione. Dependemos todos del nodo central. Caso práctico y saliendo un poco del tema de transacciones, supongamos Netflix. Si Netflix te sube o cualquier otra empresa, ¿no? Te sube la cuota del servicio, o la pagás y te adecuás a eso, o no la pagás y perdés el servicio. Es el nodo central el que toma la decisión. Mismo caso si está en mantenimiento y se cae Netflix a nivel global o regional. Nos tenemos que adecuar. O sea, por más que nosotros no queramos, es decisión del nodo central. Y la red depende, digamos, del nodo central. Esa es la gran debilidad que tiene. A efectos prácticos, si tenemos dos transacciones similares, siempre se le va a dar prioridad a la primera que llegue, claramente. Entonces, para poder confirmar la ausencia de transacciones, es decir, para poder confirmar y verificar qué transacciones son válidas y cuáles no, hay que estar al tanto de todas. Pero no tenemos un tercero confiable. Entonces, que decida el orden de transacción. Entonces, ¿cuál es la manera que encuentra Nakamoto? Se tienen que cumplir dos condiciones. La primera es que las transacciones se tienen que anunciar públicamente, en lo que vamos a llamar mempool, que después lo vamos a ver ahora en el Chrome. Es decir,
todas las transacciones se anuncian públicamente y todos podemos verlas en todo momento. Y después, otra condición es que tiene que haber un sistema de participantes que estén de acuerdo con una única historia del orden de las transacciones. Así que hay una única historia, no hay historia versión 1, versión 2, no. Hay una única historia del orden de las transacciones, de la primera a la última. Eso se denomina blockchain y ese es el gran invento de Nakamoto. Bitcoin es la primera criptomoneda de la historia en utilizar blockchain, que no usaba DigiCash. La blockchain es un elemento propio de Bitcoin que tiene muchísimas aplicaciones que después otras criptomonedas han explotado, incluso más en profundidad, pero fue Bitcoin la pionera en este sentido. Entonces, lo que ocurre es que un beneficiario del sistema, es decir, un usuario del sistema, cuando se procesa un pago, lo que está ocurriendo es que la mayoría de los nodos de la red estuvieron de acuerdo en que ese pago se tenía que a registrar en ese momento. La mayoría estuvo de acuerdo en que el orden que le correspondía era ese y después vendría una siguiente transacción y así se van ordenando. Y todos estamos de acuerdo en que ese es el orden y que no hay otro. Si alguien estuviera en desacuerdo, pues podríamos estar hablando de un nodo deshonesto, es decir, de alguien que está buscando atacar la red o de una red en paralelo. Pero eso ya es tema para más adelante. Vamos a continuar. Esto que vamos a ver ahora no está en realidad en el white paper, pero sí me parece importante reforzarlo, porque en algunas partes es un poco escueto el documento y la realidad es que hay muchos conceptos que es importante definir. Vuelvo a Tengo una preguntar. pregunta antes. Sí, Cuando hablamos de que todos los nodos tienen que estar de acuerdo, ¿no? sí. Eso vendría a ser, por ejemplo, las personas, no sé, que minan Bitcoin, no tiene nada que ver. Va por Como que ahí, aprueban- muy bien, va por ahí. que aprueban las- Estamos hablando de los nodos de la red, que son los que procesan las transacciones, es decir, de los mineros, ya vamos a llegar ahí. Entonces quiere decir que la mayoría de los mineros coincidieron en un orden determinado de las transacciones. Perfecto. ¿Alguna otra duda antes de continuar? Y una pregunta, Sí. ¿esto aplica también a los tokens o es solamente monedas? Buena pregunta. Hay que definir dos cosas. Una criptomoneda se le denomina así cuando tiene una blockchain asociada, una cadena de bloques sobre la cual trabaja. Un token o ficha es un activo digital que tiene características de criptomonedas, por así decirlo. Es decir, no es que existe un único, como puede pasar con los NFT, es decir, tiene algún suministro limitado o ilimitado, pero que corre sobre alguna otra blockchain. Es como una criptomoneda menor, por así decirlo. Ejemplo, por ahí habrán escuchado del dólar cripto, del Tether o del USD Coin. Hay muchos casos ahora de criptomonedas que están atadas al dólar. Bueno, esas criptomonedas les dicen criptomonedas, pero en realidad son tokens. ¿Por qué? Porque no tienen una blockchain propia, sino que corren sobre otras blockchain. Corren sobre blockchain de Bitcoin, no sé si hay, pero pueden correr sobre la de Ethereum, sobre Binance, sobre otras blockchain. Es como que no tienen una blockchain propia, entonces corren sobre la de otra, por así decirlo. Esa es la gran diferencia. Después, en cuanto al procesamiento, ahí no quiero meter la pata, no te quiero decir algo que por ahí esté mal, porque la realidad es que la blockchain de Bitcoin no es tan flexible como otras donde sí hay más, es decir, si vos buscas tokens de algo en particular, probablemente vengan de otra blockchain, no tanto de Bitcoin. Bitcoin está como más centrada en Bitcoin como tal y punto. No tiene tanto desarrollo de tokens como sí otras blockchains. ¿Quedó un poco claro ahí? Sí, sí. Y todas pueden ser descentralizadas, pueden no ser descentralizadas. Correcto. El caso más típico es el de las empresas, digamos, que emiten el famoso dólar cripto, cada una emitirá el suyo. En ese caso, la emisión, digamos, depende pura y exclusivamente de la empresa que lo emite, y en ese caso la emisión es totalmente centralizada. No tenés una red ahí que lo emite, tenés un nodo central que lo hace, que después se va a ir registrando en las demás blockchains, ¿no? Pero depende de una institución como tal, de una entidad principal. Ahora, criptomonedas como Bitcoin, Ethereum u otras, ahí tenés una red
y ahí la emisión y la toma de decisiones de la red se hace en conjunto. Bueno, bien, muchas gracias. A vos. Bien. Ahora, cada vez que vea un link acá, probablemente volvamos ahí al Chrome para verlo. En este caso, yo lo que les quiero mostrar es, y de paso reforzar, el concepto de las claves, que me parece importante. Ya definimos lo que es la clave pública, que también se conoce como dirección, dirección de la criptomoneda que sea, en este caso Bitcoin, que es a donde yo recibo, es decir, el dato que necesita un emisor para enviarle Bitcoins al receptor. Este es un ejemplo de billetera de papel. Hoy las billeteras están mucho más avanzadas, vienen en aplicaciones que automatizan un montón de procesos. O sea, vimos que es necesario firmar dos elementos, ¿no? La clave pública y el hash. Eso ya lo hace la aplicación, las aplicaciones ya lo hacen de forma automática. Pero, digamos, de fondo el software está haciendo eso, ¿no? Entonces, y en las primeras versiones, cuando Bitcoin recién salía, lo que se le ocurrió a la comunidad es, bueno, imprimamos billeteras de papel que tengan los dos elementos necesarios para poder transaccionar. Entonces, la clave pública es lo que tenemos acá, que en formato QR sería esto, y después tenemos la clave privada, que es el corazón de la billetera. Cuando uno firma esos elementos, lo hace utilizando este código que se llama clave privada, o clave privada. Esto es súper importante poder mantenerlo de una manera muy segura. Acá yo estoy poniendo un ejemplo cualquiera, no voy a ser tan burdo de poner mi billetera para que vean mi clave de seguridad o de quien sea, ¿no? Este es un ejemplo tal cual, pero es muy importante mantener la clave privada de forma segura, ya sea anotada en un papel en su casa, en un lugar seguro, en un pendrive, lo que sea, el método que ustedes prefieran. ¿Por qué? Porque con la clave privada se genera por función hash la clave pública, pero yo por clave pública no puedo saber no puedo saber cuál es la clave privada. Mismo caso que vimos al principio, es decir, las claves públicas son todas conocidas. Yo si busco en internet, en algún explorador en particular, puedo encontrar la clave pública de cualquier usuario de Bitcoin. Pero no por eso quiere decir que yo pueda saber su clave privada, porque yo no hay forma de saberlo. ¿Por qué? Porque está generado con una función hash. Hay casos de grupos de usuarios o de hackers que han encontrado pendrives o computadoras que tienen billeteras con miles de Bitcoin que valen miles de millones de dólares, y como no tienen la clave privada, como no tienen eso, solamente tienen la clave pública pero no la privada, han estado años iterando y probando claves que son de este nivel. No es el domicilio de mi casa y un numerito, o el nombre de mi mascota, o lo que sea, o ABC123. No es el caso. Y han estado años iterando códigos y no lo han conseguido. Y estadísticamente está comprobado que puedes estar miles de años tratando de encontrar la clave privada a partir de la pública o lo que sea, y no lo han conseguido. Por eso coincido cuando dicen, yo creo que los fondos de uno, los ahorros de uno están mucho más seguros en una wallet. Después, si es en Bitcoin o otra criptomoneda, es otra discusión, digamos, pues eso ya tiene que ver con la volatilidad del precio, digo, pero en cuanto a tecnología, es mucho más seguro una billetera con este tipo de configuración con funciones criptográficas antes que dejarla en el banco. Quien no tiene acceso a la clave privada no puede mover los fondos, así de sencillo. Por eso también uno tiene que tener cuidado si uno llega a operar y demás con alguna plataforma, que hoy por hoy hay varias para comprar y vender criptomonedas en pesos, saber que está bien, uno puede comprar por ahí, pero siempre lo que se recomienda es mandar ese dinero a una billetera privada, como si fuera la billetera que tenemos física, porque dejándolo ahí, uno está dejando que las claves pública y privada las gestione la plataforma, ¿no? Entonces, si de pronto la plataforma tiene algún problema o algo, nada te garantiza que tus fondos estén ahí. En cambio, si están en una billetera donde solamente vos conoces ambas claves, y tenés mucho cuidado con respecto a esta clave, están muy seguros. Es imposible, si no es con esta clave, es imposible hackear una billetera de Bitcoin. Y yendo a la página, esta es una página en la que pueden ingresar, están en múltiples idiomas. Hay muchas maneras de generar la billetera. En este caso lo que hace es tomar, por ejemplo, datos del movimiento del mouse y con eso va generando el código. Voy a hacerlo acá un poquito más rápido. Y después con esto genera una billetera, puedes configurarla para generar varias.
con estos datos los tenés que volcar, por supuesto, en un software para poder correr la billetera. Y si no, bueno, también hay muchas aplicaciones hoy por hoy donde uno puede, donde ya te viene preconfigurado, solamente lo puede ver el usuario que instaló la aplicación, o sea, no, son lo que se llaman billeteras non-custodial. Pero fíjense que acá en este caso simplemente con esto ahí me generó la clave pública y la privada, lo puedo poner con el formato que quiera, acá tengo hasta 3, o sea, esto para arrancar no es lo que más recomiendo, esto lo cuento como anécdota, lo más recomendable es que arrancar con alguna aplicación del celular o la computadora, pero sepan que esta fue parte, digamos, de la historia de Bitcoin. Y vamos ahora con la mempool, ¿ok? A esto sí me voy a venir directamente a la página. En la mempool, o sea, olvídense por ahora de lo que tenemos acá, vamos a ir directamente acá, a últimas transacciones. Yo acá puedo ver en vivo todas las transacciones que se están haciendo en este momento en la red de Bitcoin, ¿ok? Puedo ver los transaction ID, es decir, el hash que se genera con los datos de la transacción, es un nombre único de la transacción, puedo ver la cantidad de Bitcoins que se están transfiriendo, el valor en dólares aproximado al tipo de cambio actual que tiene Bitcoin y a la tasa a la que se están transfiriendo. Bien, la tasa ahora la vamos a definir mejor, pero bueno, podemos seguir viendo en vivo todas las transacciones que se están dando. Hay mucha más información, ya después vamos a ir parte por parte, pero esta página es muy interesante para poder estudiar y ver cómo está funcionando la red en este momento. ¿Sí? Acá van a tener un ejemplo, en el caso de que justo no estén sin internet, acá tienen un ejemplo de un set de transacciones. Algunos conceptos, tenemos el Satoshi, que esto surgió en honor a la autora, Satoshi Nakamoto, es la unidad mínima de Bitcoin y equivale a un 100 millonesimo en Bitcoin. Sabrán bien, el Bitcoin es carísimo, un Bitcoin ahora debe estar cotizando $16.000, entonces hacer transacciones de ese calibre muchas veces no tiene sentido, entonces uno termina haciendo transacciones por valores mucho más chicos de Bitcoin, fracciones, entonces se empezó a popularizar el uso del Satoshi para referirse al mismo valor, ¿no? Entonces si yo estoy enviando 0,5 milésimas de Bitcoin, bueno, me refiero a 500.000 Satoshis, y así con los demás. Y después tenemos lo que son las tasas y las tarifas. La tarifa de una transacción es el costo de la transacción. Cuando uno envía un monto bruto, a ese monto bruto se le deduce la tarifa y el monto neto es lo que le llega al receptor. Perdón. La tarifa de una transacción se calcula como el producto entre el tamaño de una transacción, que está medido en bytes, y la tasa, que es la Satoshi por byte, es decir, cuántos Satoshi yo estoy pagando por cada byte que pesa mi transacción. El tamaño de una transacción depende de factores sumamente técnicos, que no voy a entrar mucho en detalle. Depende de cantidad de inputs y outputs de la transacción y otras cuestiones. Lo que sí uno puede gestionar es la tasa. Dependiendo de la tasa, o sea, dependiendo de cuántos satoshi yo estoy pagando por cada byte de la transacción, voy a aumentar, por supuesto, el valor de la tarifa, pero a su vez yo le estoy dando más o menos prioridad en la red. Ahora lo vamos a ver con algún caso práctico. Pero es una manera de alinear bien los incentivos, es decir, quien más quien más interés tiene en que se confirme rápidamente la transacción, bueno, tendrá más incentivos en pagar y pagará una tasa más elevada. Aquel usuario que es más paciente y puede esperar, bueno, puede darse el lujo de ajustar la tasa y pagar una tasa menor. ¿Sí? Después tenemos lo que es el servidor de marcas de tiempo, que lo mencionó Nakamoto al principio. ¿Hasta ahora venimos bien? ¿Alguna duda? Por ahora bien. Perfecto. Yo te pregunto, ¿puedes repetir lo de la tasa, por favor? Sí. O ir para atrás un slide, un segundo. Gracias. Sí. Lo de la tasa es básicamente la variable que puede ajustar el usuario para definir la prioridad de la transacción. Vos tenés tarifa es igual al tamaño por la tasa. El tamaño está medido en bytes, o peso, si querés. No vamos a decir que es una variable
que no vamos a decir que es una constante, porque depende de ciertos, es una variable que depende de otros factores, pero depende de factores muy técnicos, que no vamos a preocuparnos ahora. Lo que sí nos interesa a nosotros, de la rama de las ciencias económicas, es la tasa. La tasa es Satoshi sobre byte. Entonces, si yo multiplico byte por Satoshi sobre byte, me quedan Satoshis, que este es la tarifa que se deduce de una transacción. ¿Ok? Yo la tasa la puedo ajustar antes de enviar la transacción. Cuanto más Satoshi por byte pague, bueno, tendrá una tarifa mayor. Y si tiene una tarifa mayor, la red tendrá más incentivos en procesarla antes que otra que tiene una tarifa menor. Bien. Ese es el poder de la tasa. ¿Quedó claro? Sí, sí, perfecto, gracias. Vamos. Continúo. ¿Cómo funciona un servidor? Comentario al paso. Soy economista que me recibí ahí en la pandemia, a fines de 2020. Por suerte este año ya tuvimos el acto donde recibí mi título y trabajo como consultor en informática. Lo que hacemos es implementar y aplicar software de empresas, modelos de recursos humanos, modelos de consolidación financiera y demás. Y ahí, digamos, en el laburo es donde aprendí lo que era un servidor. Por si alguno no lo sabe, un servidor, hagan de cuenta que es como una gran computadora que está conectada constantemente a Internet, enviando y recibiendo información. Lo más cercano, digamos, que nos podemos imaginar son los data centers de Google o Microsoft, esos salones llenos de discos duros y máquinas prendidas constantemente. Bueno, un poco de una manera similar tenemos acá el servidor de marcas de tiempo que plantea Nakamoto. ¿Cómo funciona el servidor? Lo que hace cada bloque de elementos, es decir, cada bloque de transacciones, es tomar, digamos, genera un hash, o sea, cada uno tiene asociado un hash, un código, y estos bloques se van publicando como si fuera un periódico, dice Nakamoto. Sí se van publicando en un orden determinado. Primero el bloque 1, 2, 3, etc. La marca de tiempo que tiene cada una sociedad, es decir, cada bloque tiene un registro temporal, tiene que haber existido esa marca en el tiempo para poder meterse en el hash. Dicho en criollo, yo no puedo publicar un bloque de transacciones con fecha a 2025, porque no pasó todavía. Yo solamente puedo publicar transacciones con fecha hoy, o sea, con fechas en el presente. Lo mismo pasaría si quiero publicar con fechas del pasado. No se puede. O sea, cada bloque tiene una marca de tiempo determinada. ¿Cómo se genera el hash? Es decir, cómo se genera, no la marca de tiempo, porque la marca de tiempo depende justamente del momento, pero el hash, es decir, el código que identifica el bloque, se forma con la información del bloque en sí mismo, es decir, de las transacciones que incluye, y también depende del código del hash, digamos, del bloque anterior. Es decir, el hash del bloque 2 se forma con la información del 2 más el hash del bloque 1. El 3 se forma con la del 2, que a su vez se forma con la del 1. El 4 se forma con la del 3, que se forma con la del... ¿Se entiende? Yo encadeno los bloques de forma cronológica, entonces la cadena se va reforzando con el tiempo. Por eso se llama cadena de bloques o blockchain, porque yo voy encadenando bloques de información de forma cronológica. Esto va a tener un impacto enorme que vamos a ver dentro de poco. Acá tenemos un ejemplo, pero ya que es virtual, yo le había comentado a Diego que tenía ganas de darla virtual a esta clase porque mucho contenido por ahí está bueno verlo en el momento, ¿no? Supongamos en este caso, yo estoy de vuelta en la mempool, en la parte de arriba, así como está este sitio, hay otros sitios de mempool. Yo comento este porque es el primero que conocí y creo que es el más lindo de leer. Pero fijémonos en lo siguiente. Tenemos los bloques que ya se crearon, del lado izquierdo y del lado derecho, las estimaciones de bloques futuros. Tenemos por un lado, o sea, el último bloque es el bloque número 763.344. Si uno retrocediera hasta el bloque 1, llegaríamos a información del 2009, cuando surgió el software de Bitcoin. Es decir, la blockchain viene creciendo de forma ininterrumpida desde entonces. Tenemos la información de cada bloque, podemos ver cuál fue la tasa mediana, tasa mínima y tasa máxima que se pagó, cuánto pesa el bloque en total en el servidor, el número de transacciones y hace cuántos minutos se creó el bloque. ¿Okay? Del lado derecho, estimaciones para los siguientes bloques. La misma información, pero fíjense
como la importancia que tiene la tasa. Fíjense que en los bloques que ya se crearon, la tasa máxima pasó por arriba de los 100 satoshis por byte. 1000, acá tenemos 208, 2145, 1100. Fíjense, bueno, fijémonos ahora los límites de las tasas siguientes. 400, 22, 14. De 1 a 14. Ahí radica la importancia de la tasa. Cuanto más alta es mi tasa de mi transacción, más chances, más prioridad tengo en la cola de transacciones y tengo más chance de que se acredite, digamos, en el siguiente bloque. Si pongo una tasa muy baja, una tasa muy mínima, bueno, tendré que esperar. Las estimaciones actuales, dado los datos de la red, el próximo se creará en 10 minutos, el otro en 20, el otro en 30 minutos, y hay información como para hasta 153 bloques más que se van a ir confirmando a la medida que vaya pasando el tiempo. Bien, continuamos. Seguimos ahora con la prueba de trabajo. ¿Vamos bien por ahora? Ahí en esos bloques solo se puede mandar otra cosa que no sea transacciones. Sí, ¿no? ¿A qué te referís con mandar otra cosa? ¿Algún ejemplo? Y no sé, podés mandar un estado contable, no sé, cualquier cosa, digo. No. No está mal, no está mal. En el caso de Bitcoin, no. La blockchain de Bitcoin está pensada para registrar mis transacciones con Bitcoins. Pero ese concepto sí fue explotado, digamos, está siendo explotado en otras blockchains donde se busca darle un enfoque un poco más general, que no sea tanto de financiero o monetario, sino más de contratos, ¿no? La blockchain de Ethereum, por ejemplo, no me quiero meter tanto ahí, o sea, me interesa, pero como no leí todavía el documento de Ethereum, no estoy muy bien formado. Pero, por ejemplo, en Ethereum no se habla tanto de transacciones, sino más bien de contratos digitales, es decir, donde se programa un contrato, como si fuera una especie de software chiquito, y cuando se cumplen las condiciones se ejecuta el contrato de forma automática. Entonces uno podría, por ejemplo, en tu caso, si hablamos de un estado contable, podríamos hablar de programar un contrato digital donde cuando se cumplen, no sé, condiciones en fecha en la que se tiene que enviar el contenido que tiene que tener, bueno, no sé, se cumplen todas esas condiciones, automáticamente la blockchain va a procesar ese contrato, va a procesar enviar el estado de resultados del usuario A al usuario B, por ejemplo. Ahí sí, pero porque esa blockchain, digamos, fue concebida con ese aspecto más abierto. La de Bitcoin es un poco más cerrado, pero está bien igual el ejemplo. Y ahí esto de la cadena de bloques no permitiría el hackeo, sería, ¿no? Correcto. Eso. Ahora lo vamos a ver enseguida en esta sección. Así que si me bancás un segundito, voy a llegar a ese punto. Bien. Prueba de trabajo. Este es otro de los inventos de Nakamoto y tiene también un antecedente. Se lo conoce como Proof of Work o POW en inglés. Está inspirado en el sistema Hashcash de Adam Back del año 97 para reducir el correo spam. En ese año, es decir, ya el correo electrónico ya se estaba empezando a utilizar y por supuesto ya existía lamentablemente el correo spam. Entonces a Adam Back se le ocurrió lo siguiente. ¿Por qué no diseñar una solución, por ejemplo, un programa que te genere una marca de agua, un código, como sello de calidad, ¿no? Que te certifique que ese correo no es spam? Entonces, si yo yo quiero mandar un correo, lo que tenía que hacer era correr el software de Hashcash, que justamente utilizaba funciones hash, funciones criptográficas, me generaba un código, yo mandaba el mail y el receptor recibía el correo con esa marca. Y al ver eso decía, ok, tiene esta marca, no es un correo spam. Un spammer obviamente quiere mandar mucho correo por minuto o por unidad de tiempo, entonces si no lo mandaba con esta marca, con la marca del Hashcash, obviamente quien lo recibe dijera, nada, esto no tiene el sello o la marca o el código de Hashcash, lo desecho, es spam. ¿Qué tendría que haber hecho? Correr el software con el mail. Pero ¿qué pasa? Está diseñado de tal manera que si vos querés generar el código, tenés que correrlo una vez por mail.
y no es que te lo genera automáticamente, sino que llevaba su tiempo generar ese código de seguridad. Entonces imagínense que un spammer a lo mejor tendría que haber estado días para generar todos los mails necesarios con todas las marcas necesarias. O sea, cada mail tiene una marca única. Entonces, de esa manera se desincentivaba el uso de el correo spam. Desconozco después los motivos por los cuales no prosperó, porque en cierto sentido, en la teoría de los juegos me parece muy interesante esta solución. Entonces, ¿en qué consiste la prueba de trabajo que está inspirada en el sistema Hashcash que plantea Nakamoto? La idea es poder encontrar, vuelvo un ratito hacia arriba, es poder encontrar el hash del bloque. Supongamos que estamos por crear el bloque número 6. Bueno, yo necesito calcular cuál es necesito encontrar cuál va a ser el hash de este bloque, ¿ok? Recordemos que este hash va a estar determinado por la información del bloque más el hash del bloque número 5, ¿sí? Esa va a ser mi input. Entonces, la prueba de trabajo consiste en eso, en encontrarlo. Pero no de cualquier manera, no es tan sencillo. Hay que encontrar un valor para calcular el hash, es decir, yo tengo que encontrar el input, tengo que adivinar esto, que me devuelve un hash, y a su vez, ese hash tiene que empezar con una cantidad determinada de bits en cero. Es decir, repasemos las condiciones. Yo tengo que encontrar un código alfanumérico que me va a devolver otro, que va a arrancar con una determinada cantidad de ceros, y que a su vez es congruente con la información del bloque y del hash del bloque anterior. ¿Entienden la dificultad que tiene encontrar esto? O sea, tenemos que sumar todas esas condiciones y para poder cumplir con la prueba de trabajo. Obviamente, cuantos más ceros iniciales tenga ese código, el trabajo es cada vez más exponencial, más difícil, ¿no? Pero puede ser verificado con un solo hash, es decir, la única forma es, como les dije, iterando, probar, hasta que la invoco. Cuando encontré uno que cumple con eso, ya está, ya completé la prueba de trabajo. Ese trabajo va a depender del hash rate, o tasa de hash, que es una medida técnica, depende del equipo que estés utilizando, es la capacidad que tiene ese componente electrónico de tirar soluciones hash. Es decir, ejemplo, yo si estoy usando mi máquina, mi computadora, cosa que no se puede, pero si supongamos que estoy usando la computadora para minar bitcoins, bueno, y mi computadora tiene capacidad para, no sé, enviar, no sé, un número cualquiera, 100 hashes por minuto. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que por minuto la computadora va a estar iterando 100 veces 100 códigos distintos. O sea, va a estar, por cada minuto va a tirar 100 códigos distintos para tratar de encontrar la solución. Cuanto más equipo tengas, mejor. De hecho, vemos ahí de fondo, es la típica imagen de una granja de minería. Un montón de ASICs o circuitos integrados de aplicaciones específicas, o sea, son unos aparatos, unas cajas metálicas, como vemos acá, que están diseñadas exclusivamente para minar, que tienen una capacidad de hash rate altísima, entonces uno las pone todas juntas conectadas, en condiciones de temperatura y ambiente y de humedad adecuadas, para que puedan trabajar y tirar millones y millones de soluciones por minuto, con tal de poder encontrar ese hash, ese solo hash. Está todo eso diseñado solamente para poder hacer un cálculo. Y después vamos a ver la importancia que tiene ese cálculo. Una vez que se encuentra el valor, una vez que encontramos el input, el bloque no lo podemos modificar sin rehacer todo el trabajo, claro. Volviendo, digamos, a la presentación, si yo estoy calculando el hash, perdón, me fui de acá. Si yo estoy calculando el contenido del bloque número 6 por acá, y encontré ya el input, si yo quiero hacer una modificación en el bloque, modificar el bloque va a implicar que el hash resultante sea distinto, entonces tengo que volver a repetir todo el proceso. Imagínense si tengo que hacer lo mismo con un bloque que ya pasó. Si yo me voy a la blockchain y quiero modificar el bloque de acá, tengo que volver a reprocesar este bloque, reprocesar este, reprocesar este. ¿Por qué? Porque como los bloques están encadenados por la marca de tiempo, por el hash, no es que simplemente modifico uno y listo, tengo que modificar todos los que le siguen. Entonces, cuanto más atrás me voy, más difícil es hacer ese trabajo. Por eso, digamos, por eso
es computacionalmente imposible hackear una blockchain, porque tenés que rehacer tanto trabajo que nunca te da el tiempo. Cuando vos ya estás arrancando a trabajar, ya la blockchain se siguió extendiendo y nunca llegás. Eso se demuestra estadísticamente y lo vamos a ver al final de la clase. Una pregunta. Sí. Entonces, cuando minás, estás verificando transacciones viejas. Cuando Bueno. minás, estás verificando transacciones del momento, porque las transacciones que ya pasaron ya están registradas. Ah, Lo que claro, estás claro. haciendo en realidad es tratar de encontrar el input que te devuelve el output, que tiene que tener una cantidad de ceros determinada y todas esas condiciones que dijimos. Ah, Vos perfecto, sí, sí. estás poniendo equipo a trabajar para calcular eso, porque no lo puedes calcular con un equipo común y corriente. Al principio la red, cuando la red era muy chica, sí se podía. Uno podía minar bitcoins con una notebook o con una computadora de escritorio. Pero en la medida que la red fue creciendo y que tu proporción de la red, o sea, de lo que vos representabas de la capacidad de la red, era cada vez menor, era cada vez menos rentable minar bitcoins. Entonces eso que generó que los usuarios que querían seguir minando tuvieron que empezar a buscar soluciones alternativas. Entonces empezaron a diseñar este tipo de equipos para aumentar considerablemente su capacidad y hacer que la minería siga siendo rentable. Si no hubiera surgido esta industria, la red nunca hubiera crecido tanto. Como que, digamos, fue el contexto el que promovió una industria nueva. Eso es realmente muy interesante. La propia competencia del mercado llevó a una industria nueva. Por supuesto, digamos, este algoritmo que se utiliza en Bitcoin no se utiliza para todas las criptomonedas por igual. Hay muchas variantes de la prueba de trabajo y hay también otros algoritmos que se están explorando, porque ya se pueden imaginar que esto tiene un costo ecológico enorme. Entonces hay un gran debate hoy por hoy abierto en cuanto a cuáles son las mejores alternativas o cuáles son las más sustentables a largo plazo. La prueba de trabajo también resuelve el problema de cómo representar la decisión en la mayoría, ¿no? Entonces, en cierta medida, la capacidad de cada usuario, de cada nodo, representa un voto. Cuanto más capacidad yo presto a la red, yo tengo más chances de ser quien encuentre el hash del siguiente bloque. Yo tengo más peso porque yo estoy aportando más a la red. La decisión de la mayoría, el consenso de la mayoría está representado por la cadena más larga, porque es en la que la mayoría estuvo de acuerdo, y es la que tuvo también mayor prueba de trabajo invertida, ¿no? Más energía, más capacidad. Si la mayoría de la red está controlada por nodos honestos, nodos que trabajan para la red, por la red, la cadena va a crecer mucho más rápido y va a superar a cualquier cadena que esté compitiendo en paralelo, ¿no? Cualquier cadena maliciosa o con transacciones revertidas o en favor de un usuario en particular, de un usuario malintencionado. De vuelta, para modificar un bloque del pasado, un atacante tendría que rehacer la prueba de trabajo del bloque y todos los que le siguen, y a su vez alcanzar y superar el trabajo de los nodos honestos. Es decir, si yo quisiera, no sé, modificar una transacción de 1000 Bitcoin, por ejemplo, para ya asegurarme mi vida, qué sé yo, y supongamos que esa transacción está metida en el bloque 500.000, por tirarle un ejemplo, tendría que rehacer el trabajo de todos los bloques hasta ahora y a su vez hacer el que sigue, que sería este, y ganarle a la cadena de bloques. Requiere una capacidad de computación tan astronómica que hay más chance de que yo, en lugar de plantearme eso, directamente me sume a la red. Los incentivos están resueltos de tal manera que cualquier atacante tenga más incentivos en sumarse a la red antes que competir contra ella. Bien. De tiempo venimos bien. Ya ahora se empieza a hacer un poco más ligero. Vamos ahora con la sección de la red. Ya acabamos más o menos por la mitad. Vamos a empezar a ensamblar las piezas que tenemos por ahora separadas. ¿Cómo funciona la red de Bitcoin? El primer paso es que las nuevas transacciones son emitidas a todos los nodos. ¿Sí? Ya vimos en la mempool, se anuncian públicamente todas las transacciones y son emitidas a todos los nodos de la red. Todos los nodos reciben las transacciones venideras. Cada nodo las va a recolectar en su bloque. Cada nodo va a tener su copia, su versión de la blockchain, que es la misma para todos, porque es la en la que todos estamos de acuerdo, y las va a recolectar esas transacciones para crear su bloque. Cada nodo, a su vez, así como está creando su bloque, va a encontrar la prueba de trabajo, de su bloque. ¿Sí? Todos van a estar compitiendo por ver quién es el primero en encontrar el hash que resuelve la prueba. El que lo encuentra primero va a emitir el bloque al resto, va a decir, acá lo tengo, yo logré crear el bloque, entonces va a emitir una copia al resto para que puedan extender la cadena.
Obviamente los nodos van a aceptar el bloque si las transacciones son válidas y no se han gastado aún, es decir, si son transacciones pendientes. Si son transacciones inválidas, no lo puedo aceptar, o sea, no son válidas. ¿Y cómo expresan su conformidad a los nodos? Al trabajar en crear el próximo bloque. Si yo estoy ya trabajando en el siguiente bloque es porque estoy considerando que el bloque anterior es válido. Entonces, de esa manera, los nodos dan su conformidad de los bloques, usando el hash del bloque aceptado como hash previo. Pueden darse situaciones, ¿no? ¿Qué pasaría si dos o más nodos emiten versiones diferentes del próximo bloque simultáneamente? Porque recordemos que tenemos, digamos, muchas transacciones pendientes y con diferentes grados de prioridad, entonces podría haber dos versiones que surgen al mismo tiempo, diferentes, mínimamente diferentes. ¿Qué ocurre en ese caso? Lo que se plantea es que los nodos lo que deben hacer es, van a recibir seguramente primero una versión y luego van a recibir otra, u otros nodos las recibirán en un orden distinto. Bueno, en ese caso tienen que trabajar, por una cuestión de tiempo, trabajar primero en el que reciban, pero deben conservar el otro bloque también por las dudas, porque en el caso de que el segundo bloque sea el que se termine extendiendo, deberán pasarse al siguiente bloque porque va a ser la cadena que se está extendiendo, si no van a estar trabajando de gusto. Las nuevas transacciones no es necesario que lleguen a todos los nodos sí o sí, por cuestiones técnicas puede pasar que algún nodo no las reciba, pero bueno, con que llegue a la mayoría, bastará para que entre en un bloque tan pronto como sea posible, y si un nodo no recibiera un bloque, por lo que sea, va a pedirlo en algún momento. ¿Por qué? Porque cuando le llegue a un bloque futuro y vea que cuando quiera conectar el nuevo bloque con la cadena existente, probablemente encuentre incongruencias en la información porque no se correspondan. Bueno, en ese caso ahí es cuando pide o sincroniza, digamos, y actualiza su versión de la blockchain para tenerla completa. Estos son casos que se podrían dar en la red. Bien. Seguimos ahora con los incentivos. La primera transacción de un bloque crea moneda nueva cuyo dueño es el creador del bloque. Este es el principal incentivo, es decir, yo creo un bloque de transacciones, yo recibo automáticamente los bitcoins. Por eso hay tanta inversión para hacer un cálculo informático, porque el que lo crea se lleva los bitcoins. Es el principal incentivo para que los nodos apoyen la red, claramente, y es la manera inicial de distribuir monedas en circulación porque no hay una entidad central para crearlas. O sea, recordemos que acá no hay un banco central, no hay una reserva federal que esté con una impresora imprimiendo, pintando papelitos. Acá tenemos nodos, computadoras trabajando en conjunto para ver quién es el primero en registrar las transacciones, y como recompensa de eso se emiten los bitcoins y se empiezan a poner en circulación. Acá es cuando surge el concepto de minería. La creación de nuevos bloques, dice Nakamoto, es análoga a la minería del oro. Los nodos van a buscar minar nuevos bloques al destinar electricidad a CPU. Esto fue simplemente una analogía, una metáfora, una comparación, pero quedó tan bien en cuestión conceptual que se empezó a utilizar para referirnos a la actividad de procesar transacciones, ¿no? En la minería de oro uno tiene que poner equipo, mano de obra, gastos de exploración y todo para poder encontrar ese oro que, aunque sea poco, va a más que compensar todos los gastos. Acá ocurre lo mismo, uno pone computadoras, equipos, electricidad, energía, aire acondicionado, etcétera, para poder hacer un cálculo que te va a generar un activo digital que va a compensar todos esos costos y te va a dejar una ganancia. Otro incentivo, el incentivo secundario, son los costos de transacciones, es decir, las tarifas que ya vimos, que se añaden al valor del incentivo inicial del bloque que contiene dichas transacciones. Si yo creo un bloque, no solamente me llevo la recompensa que me corresponde por software, sino también todas las tarifas que están incluidas en ese bloque. Y luego, y esto es lo más interesante, luego de que un número determinado de monedas entraron en circulación, no se van a crear más, y el único incentivo pasan a ser las tarifas de las transacciones. El sistema se vuelve libre de inflación. Qué lindo suena, o sea, un sistema que ya tiene la emisión determinada desde su surgimiento, con lo cual tiene la inflación controlada desde el vamos, desde que surge. Ahora vamos a ver el impacto que tiene limitar la emisión de esta manera a lo largo del tiempo. Acá vemos un ejemplo, pero voy a tomar de última uno de los últimos bloques. Miren, justo acá se acaba de crear un bloque nuevo, el bloque número 763.346. Vamos con este, a ver qué hay. Ya acá tenemos nuestros queridos ceros. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos el hash del bloque, que arranca con esta cantidad de ceros, es decir, este nodo lo que hizo fue
hacer iteraciones hasta que encontró un input que le devuelve este output, este hash, que se corresponde con toda la información del bloque. Fue creado el 15 de noviembre de 2022 a las 20:21 horas de Argentina. No quiere decir que el bloque se haya creado en Argentina, simplemente es la traducción a nuestra zona horaria. Pesa unos 1 mega con 42. La tasa mediana fue de 25 satoshis por byte, es decir, unos 59 centavos de dólar. El total de tarifas suman unos 0,293 bitcoins, que son casi $5.000, digamos, convertido al precio, al tipo de cambio actual, aproximadamente. Y si sumamos el total de las tarifas con el subsidio, es decir, con el incentivo inicial, el minero o nodo F2Pool o F2 Pool se llevó un total de 6 bitcoins, 543, que suman unos $110.332. Acá vale definir qué es un pool. Otra alternativa que tienen los usuarios que no cuentan con el equipo necesario, por supuesto, para poder minar bitcoins, ¿qué es lo que hacen? Se ponen, digamos, se agrupan en pools. Un pool es un conjunto de usuarios, todos aportan su capacidad de procesamiento y conforman como si fuera una especie de gran usuario que tenga una capacidad significativa, entonces tiene más chances de poder encontrar el bloque, como pasó en este. Entonces, este total luego es repartido de forma proporcional entre los usuarios que conforman el pool. Cuanto más aportaste, más te corresponde. Es una manera de lograr un ingreso más frecuente, pero menos sustancioso, ¿sí? Porque no es lo mismo ganar de una 110 lucas verdes que ir ganando centavos cada 10 minutos, o de la frecuencia que sea, ¿sí? ¿Se entendió esta parte del bloque? Desconozco de mi parte, esto es nuevo. Cuando yo tomé la captura esto no estaba. Cuando pueda lo investigaré a qué nos referimos con esto, pero por lo que veo ahí parece que son mira, son las transacciones que corresponden al bloque con el peso asociado. Y probablemente el color de los bloques tenga que ver con la tasa. ¿Se entendió más o menos? Bien. Continúo. Después tenemos el halving. Esta parte, de nuevo, no está en el white paper, pero es importante mencionarla. El halving es un proceso que está automatizado, que ya forma parte del software, donde se reduce a la mitad los bitcoins que reciben los nodos como recompensa a la creación de un bloque. Es decir, cada vez que se crea un bloque, reciben una cantidad determinada de bitcoins. Bueno, cada cierto tiempo reciben la mitad de esa cantidad. Se creó como un incentivo adicional, en el sentido de que es conveniente siempre estar minando bitcoins ahora, porque el día de mañana va a ser cada vez más difícil. Y es un proceso que ocurre cada 210.000 bloques. Como en promedio se crea un bloque cada 10 minutos, el halving ocurre en promedio cada 4 años aproximadamente. La recompensa inicial en tiempos de Nakamoto era de 50 bitcoins, hoy por hoy se redujo a 6,25 bitcoins. Este evento además permite que Bitcoin sea un activo deflacionario, porque va reduciendo paulatinamente su suministro, su oferta, hasta haber generado un total de 21 millones de Bitcoins. Se estima que el último Bitcoin sería minado o creado en torno al año 2140, según estimaciones estadísticas. ¿Se entiende hasta acá? Ahora vamos a ver un poco de análisis de precio para ver el impacto, no tanto por una cuestión de mercado de capitales, que eso da más para esa materia, pero sí para ver los impactos de estas configuraciones. ¿Se me escucha, no? Por las dudas. Sí, Sí, sí. sí. Ok. Bien. Continuamos entonces con el análisis de precio. Este gráfico está a escala logarítmica, data del 19 de agosto de 2020 y en plena pandemia. Vamos a ver un poquito por qué Bitcoin llegó a tener un crecimiento tan grande en tan poco tiempo. Y la realidad es que en términos de fundamentos viene por esto, por el halving. Acá lo vamos a ver más que nada el efecto del halving, y por su suministro limitado, ¿no? A la par de una creciente demanda. Allá por 2011, 2012, Bitcoin empezó a cotizar en las primeras plataformas a medida que aumentaba su
Su demanda llegó entre estos años a $32, o, por supuesto pasando de menos de $1 a $32 con un crecimiento por 32, es lógico que haya una corrección. De hecho, esta corrección de 32 a 2 es mucho más acentuada de la que se ve hoy, o sea, más allá que los titulares muestren, infundan pánico y demás, ha habido peores momentos en la historia de Bitcoin. Y bueno, cerca de 2013, el 28 de noviembre, ocurrió el primer halving, ¿sí? La recompensa por crear un bloque de Bitcoin pasó de 50 a 25 Bitcoins por bloque. Al reducir el crecimiento de la oferta tan abruptamente, fíjense que para 2014 Bitcoin multiplicó por 10 su precio de los 12 hasta los casi, sí, a los $1.163. Después de semejante crecimiento, por un momento de digamos, unos meses digamos, de contracción y digamos, de estabilización del precio. Y luego en 2016, el 9 de julio, tenemos un precio de $658, pero fíjense que la tendencia se mantiene creciente. Fue ahí, hacia finales de 2017, cuando llegó a casi $20.000, para luego volver a contraerse hasta los $3.000. El segundo halving ocurrió en mitad de la pandemia. En ese momento Bitcoin estaba cotizando $8.572. La historia la podrán verificar ustedes. El año pasado marcó un histórico de casi $70.000. Si bien hoy el contexto es complicado, Bitcoin está por debajo de este nivel, a unos $16.000 aproximadamente. Es muy interesante ver cómo el impacto del halving, el impacto de ir reduciendo la oferta a la par de una demanda creciente, eso son los factores determinantes de por qué Bitcoin ha tenido un crecimiento tan fuerte en tan poco tiempo en comparación con otros activos. También es cierto, si lo miramos en contexto, es verdad también que en estos años, años digamos de tasas de interés bajas, que siempre son buenas para los mercados en general, también ha contribuido en parte al crecimiento. Y hoy por hoy, con la aparición de inversores más institucionales, es decir, con una vinculación más fuerte entre el mercado cripto, que deja de ser una cuestión de nicho y pasa a ser una cuestión no de masas, pero sí ya un poco más normalizada o institucionalizada, el mercado de criptomonedas está más vinculado con los mercados actuales, con los demás mercados más históricos, como el de acciones, commodities, índices, y con la suba de las tasas de interés debido a la gran emisión monetaria que hubo durante la pandemia, es lógico que los mercados caigan y con eso también caiga el de criptomonedas, que siempre es más volátil por una cuestión de edad. Con lo cual es lógico esperar que el precio pueda seguir cayendo incluso un poquito más. Yo no soy asesor financiero, pero fíjense que la tendencia siempre ha sido alcista, y que los fundamentos que tienen en comparación con el dinero fiduciario son casi indiscutibles. Es decir, por el lado de preguntas que surgen por ahí muchas veces, ¿es un esquema Ponzi, estafa piramidal? No, por una simple razón. En una estafa piramidal es un esquema que se mantiene mientras lleguen nuevos usuarios o nuevos más gente que aporte a la pirámide. Cuando dejaron de entrar usuarios, la pirámide se cae, quienes ya entraron primero tuvieron una ganancia extraordinaria, los demás unas grandes pérdidas. En Bitcoin no es necesario, no hace falta que, o sea, es bueno para el ecosistema que tenga mayor difusión, mayor demanda, pero no necesita que entre cada vez más gente. Si somos pocos usuarios y la red es chica, si somos 20 personas, no sé, 5 nodos y 15 usuarios, está perfecto. O sea, los incentivos ya los hemos definido y están perfectamente alineados. Los nodos siempre tienen incentivos a trabajar porque la blockchain se extienda, tendrán su recompensa en función, digamos, de ese esfuerzo. Los usuarios a su vez pueden ajustar la tasa en función de su necesidad de urgencia. Y en ningún momento entra acá la variable de que si dejan de entrar usuarios el sistema se cae. Con lo cual no es un esquema Ponzi. Por el lado de la burbuja financiera sí hay un poco más de discusión, pero eso yo creo que ha tenido momentos por una cuestión de que es un mercado más joven, esto como apreciación personal. Si fuera una burbuja financiera, me cuesta creerlo mirando este gráfico, porque siempre, o sea, siempre que explotó la burbuja se volvió a inflar y explotó, o sea, como una burbuja que siempre explota y vuelve a... Es como más como una ave fénix que resurge de las cenizas, ¿no? Es un mercado joven, es un mercado volátil. Como opinión personal, me parece que está bueno que entremos porque está teniendo una demanda enorme. Entrar en la medida del riesgo de cada uno, nunca entrar con plata que después uno se arrepienta.
entrar de a poco, ir estudiando, pero sí estar actualizado porque están entrando bancos, están entrando empresas, los gobiernos están también al tanto, y la red no para de crecer, con lo cual hay muchísimos desarrollos. Bitcoin es mucho más clásico en cuanto a lo que puede ofrecer, pero las demás criptomonedas, sobre todo Ethereum y otras, están explorando posibilidades muchísimo más avanzadas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Bien, lo que queda es un poquito más, voy a ir un poquito más rápido porque también es más técnico. En la sección número 7 hablas acerca del espacio en disco. Imagínense que la blockchain hoy por hoy, es más, lo podemos chequear ahora. Voy a ingresar a bitcoin.org, que este es el sitio web que fundó Gavin Andresen, es decir, el sucesor natural de Nakamoto. Si uno quisiera bajarse una copia de la blockchain de Bitcoin, para tener una copia, tiene que descargarse el Bitcoin Core, o el núcleo de Bitcoin. Eh, y acá tenemos, asegurarse que dispone de suficiente ancho de banda y espacio de almacenamiento para la descarga completa de la cadena de bloques, más de 65 gigas. Eso es lo que pesa toda la blockchain de Bitcoin desde que surgió en 2009 hasta ahora, y que sigue creciendo encima. Entonces, lo que plantea Nakamoto es, bueno, cuando una transacción fue enterrada bajo suficientes bloques, es decir, alguien recibió Bitcoin si no los movió por años, bueno, es posible descartar transacciones previas en el registro, digamos, para ahorrar espacio en disco sin que eso rompa el hash original, porque si rompiera el hash, tendrías que volver a crear ese bloque, porque ahora tiene un hash distinto, y recrear toda la cadena, que no tiene sentido. Entonces, simplemente se descartan transacciones previas, solo en estos casos, para ahorrar espacio en disco. Con la cadena de bloques uno también puede verificar pagos, es decir, sin necesidad de correr la blockchain completa utilizando el Bitcoin Core. Simplemente uno teniendo la cabecera de los bloques de cada uno puede enlazar cualquier pago a esa cabecera y con eso verificar que el pago se ha efectuado en un bloque determinado con ciertas características. Con respecto a la combinación y división de valor, acá sí entra en juego y podemos ver un poco más en detalle el tema del peso de las transacciones, el tamaño. Y esto es algo que utilizan mucho las plataformas de compraventa. Para permitir la combinación y división del valor, cada transacción puede tener múltiples entradas y salidas, múltiples inputs y outputs. ¿Esto qué significa? No lo sé hacer personalmente, pero sé que se puede, es decir, uno puede puede crear una transacción que incluya muchas entradas y muchas salidas, donde varias billeteras envíen dinero a otras respectivas. Acá podemos ver el detalle, tenemos, y esta transacción se hizo el 7 de mayo de este año a las 16:56. Este es el hash de la transacción. Podemos ver que salió esta cantidad de bitcoins y se envió a estas dos billeteras distintas con diferente monto. Esta es la tasa que se utilizó y que se corresponde con esta cantidad de satoshis, que son unos $7,28 de tarifa. Esto va a parar al nodo que logra procesar esta transacción, es decir, crear el bloque. Entonces, de esta manera, eso es un ejemplo corto, pero si tuviéramos, no sé, 10 entradas y 10 salidas, es muy interesante utilizar esta función porque podés generar múltiples entradas y salidas a un costo ínfimo. ¿Okay? Es más conveniente poder procesar varias entradas y salidas en la misma transacción que hacer una por una. Las plataformas de compraventa de criptomonedas como Satoshi Tango, Lemon, Binance, Ripio y otras hacen eso. O sea, a la hora de cuando uno solicita, digamos, un retiro o de cierta criptomoneda, lo que hacen es acumular varias entradas antes de procesarlas, y las procesan todas juntas para reducir el costo promedio de cada transacción. Vamos ahora con la privacidad. El modelo bancario tradicional logra cierto nivel de privacidad porque limita el acceso a la información de las partes envueltas, es decir, emisor y receptor y el tercero de confianza. Entonces, anunciar públicamente las transacciones no tiene mucho sentido, parece todo lo contrario, pero la privacidad se mantiene en el sentido de que las claves públicas son anónimas, como ocurre en la bolsa, ¿no? En la bolsa hay múltiples compradores y vendedores, pero no sabemos quién es quién. Sabemos que están, pero que no sabemos quién es quién. Entonces el público puede ver que alguien está enviando una cantidad a otra persona, pero sin información que relacione la transacción con nadie. Es decir, yo si estando en el bloque me vengo una transacción cualquiera, ¿no? Vamos a esperar ahí.
Es decir, yo puedo ver un montón de billeteras enviando bitcoins de una a la otra, pero yo no tengo forma de verificar, digamos, quién es quién. Solamente tengo la dirección, las transacciones que he realizado y nada más. De esa manera, si yo, por ejemplo, le mando a alguno de ustedes una cierta cantidad de bitcoins, está bien, quien lo recibe y yo, obviamente sabemos quién es quién por una cuestión de que realizamos la transacción. Pero los demás, si no nos conocen, solamente van a ver el envío de ciertos bitcoins de una billetera a la otra. Todo el mundo lo va a ver, pero no va a haber una relación directa. Por eso muchas veces se dice que la red de Bitcoin es seudónima y no tanto anónima. ¿Sí? Vamos llegando al final de la clase. Ahora lo que viene es más parte demostrativa, estadística. ¿Alguna duda antes de continuar? Ok. Vamos con la parte de cálculos. Habíamos planteado en un momento que la red va a ser segura mientras los nodos honestos controlen más capacidad de cómputo que cualquier red, cualquier grupo de atacantes en cooperación. Bueno, ¿qué pasaría si realmente hubiera un grupo de atacantes o un atacante que quisiera ganarle a la blockchain original para crear su propia versión? Esta carrera entre una cadena en paralelo y la cadena original se puede caracterizar como una caminata aleatoria binomial o binomial random walk, donde el evento de éxito es extender la cadena original en un bloque y el evento de fracaso es extender la cadena paralela en un bloque. ¿Okay? La probabilidad de que un atacante pueda alcanzar desde un déficit dado es análogo al problema de la ruina del apostador. No sé si lo habrán visto por ahí, quizás en matemática para economistas o en alguna otra materia. La ruina del apostador consiste en, bueno, ¿cuál es la probabilidad que un apostador compulsivo, partiendo de una deuda determinada, pueda llegar a una situación de equilibrio entre ganancia y pérdida, siendo que tiene una cierta probabilidad de éxito y una cierta probabilidad de fracaso en el juego que está jugando? Vamos a definir como P a la probabilidad de que un nodo honesto encuentre el próximo bloque, Q a la probabilidad de que el atacante encuentre el próximo bloque, y Q sub Z la probabilidad de que el atacante llegue a alcanzar la cadena original desde Z bloques hacia atrás. De esta manera, Q sub Z será igual a 1 cuando Q sea mayor o igual a P, o será igual a Q sobre P a la Z cuando P sea mayor a Q. ¿Sí? Es decir, en el caso de que sea al menos igual de probable que se extienda la cadena paralela con respecto al original, será cierto entonces de que el atacante va a poder alcanzar la cadena original. Pero lo más probable es que sea al revés, que siempre la cadena de probabilidad tenga más chance de extenderse antes que la paralela. Entonces fíjense que cuanto mayor sea la desventaja, la diferencia, la Q sub Z cae exponencialmente. Es decir, si no, el atacante no tiene suerte al principio, las chances son cada vez menores de poder alcanzarlo. Y hoy por hoy, con el desarrollo que tiene la red y lo avanzada que está la cadena, es imposible en términos computacionales que lo logre. Aún si tuviera éxito el atacante y quisiera poner su versión en la blockchain, esto no quiere decir que el sistema está abierto a cambios arbitrarios. Es decir, si de golpe aparece un bloque que no es válido, los nodos honestos no lo van a aceptar. No van a aceptar un bloque inválido debido a que contiene transacciones inválidas. ¿Y cómo dan ese visto de rechazo? Simplemente no trabajan en ese bloque. Van a seguir trabajando con el bloque con el que están, o trabajarán en el bloque que se acaba de crear, que sí es válido, y continúan trabajando sobre ese. Y al otro lo dejan. Un atacante, lo único que puede llegar a intentar cambiar es una de sus propias transacciones para recuperar dinero que ha gastado recientemente. Es decir, como enviar dinero y luego recuperarlo antes de que se termine de acreditar. Vamos con esa situación, que sería lo único que podría llegar a ser el emisor. Bueno, lo que quiere hacer este emisor malintencionado, este atacante, este freerider, es hacerle creer al receptor que le pagó para luego deshacer esa transacción y pagarse de vuelta, luego de que pasó un tiempo. Entonces, ¿cuánto tendría que esperar el receptor, quien recibe los bitcoins, antes de tener la certeza suficiente de que el emisor no puede hacer nada? O sea, ya no se puede revertir la transacción.
Entonces, una vez que la transacción se envía, el emisor deshonesto empieza a trabajar en secreto en una cadena paralela que contiene una versión alterna de su transacción. El receptor va a esperar a que la transacción se añada ser añadida al bloque, y Z bloques han sido enlazados después de esa transacción. Asumiendo que los bloques honestos se tardan el promedio esperado por bloque, en caso de Bitcoin 10 minutos, el progreso potencial del atacante será una distribución de Poisson, donde lambda es igual a Z por Q sobre P. Para obtener la probabilidad de que el atacante pueda alcanzar, pueda lograr su cometido, hay que multiplicar la densidad de Poisson por cada cantidad de progreso que pudo haber hecho por la probabilidad de que pudo alcanzar desde ese punto. Bueno, tenemos la siguiente expresión, reordenando, llegamos a la siguiente, ¿sí? Esto es aplicar estadística 1 o 2, mejor dicho, estadística 2, con las definiciones que vimos recién. Entonces podemos ver que la probabilidad de que el atacante concrete su objetivo cae exponencialmente cuanto mayor sea la ventaja. Y acá lo podemos decir, esto es si aplicamos en el white paper lo van a ver programado en lenguaje C#, en C++. Acá está planteado directamente con los resultados, es decir, cuáles son los valores de Z para cada valor de, mejor dicho, cuáles son los valores de P para cada valor de Z, dados los valores de Q. Y como podemos ver, cuanto mayor sea la desventaja, la probabilidad cae a valores infinitesimales, prácticamente. Conclusión. Nakamoto propuso un sistema para transacciones electrónicas que no depende de la confianza, sino que funciona como una red P2P, o peer-to-peer. Las monedas hechas de firmas digitales proveen un fuerte control de la propiedad, ya vimos la potencia que tienen las funciones criptográficas, y la prueba de trabajo como forma de registrar la historia pública de las transacciones convierte en impráctica computacionalmente la posibilidad de que un atacante pueda cambiar las transacciones si no son estos controlan la mayoría del poder de cómputo de la red. La red es robusta en su simplicidad no estructurada, es decir, es simple pero no es estructurado. Los nodos pueden trabajar todos en simultáneo a lo largo y ancho del globo con muy poca coordinación. No necesitan ser identificados, los mensajes no son rutados a ningún lugar en particular y pueden irse a volver a voluntad. Es decir, si un nodo en un momento no le parece rentable o no ve rentable continuar minando bitcoins, simplemente apaga el equipo y listo. Lo que si quiere después volver, se vuelve a conectar. Lo único que tiene que hacer es actualizar su versión de la cadena porque mientras no estuvo, la cadena se siguió extendiendo y la tiene que tomar como válida. Y los nodos votan con su poder computacional. Van a aceptar los bloques válidos al trabajar sobre ellos y van a rechazar los inválidos al no trabajar sobre ellos. Al final van a tener ahí una lista de los links que estuvimos viendo y algunos otros para repasar. Por ejemplo, para repasar un poquito la crisis subprime. Este sitio web tiene muy buenos artículos con respecto a contenido académico y básicamente eso. Después los demás ya los estuvimos viendo. Escucho preguntas. Buenas, yo tengo una duda de lo que es la bifurcación que pasó de Bitcoin Cash, ¿puede ser? Me encantó tu pregunta porque yo tengo, en general esta clase me lleva las 2 horas, con lo cual no tengo tiempo para mostrarlo, pero sí tengo preparado en ese caso otra diapo. No, quédense tranquilos que eso ya, lo que muestro ahora es totalmente optativo, no entra para la evaluación, pero sí me parece interesante. Dame un segundo que lo busco. Lo tengo por acá. ¿Dónde está? Creo que era este. Ahí está. Esperen que me adelanto. Esta es una versión más extendida del PowerPoint, pero con otro contenido. Con respecto a acá. Una bifurcación para el que no están tanto es que la blockchain se divide en dos. Es decir, como la red no se pone los nodos no se ponen de acuerdo, lo que ocurre es que un conjunto de nodos deciden continuar con una versión y otro conjunto de nodos continúa con la otra. Entonces la red se divide en dos. En el caso de Bitcoin Cash, perdón, vuelvo para atrás, esto lo quiero ocultar, ahí está. En el caso de Bitcoin Cash, lo que ocurre es que surgió el 1 de agosto de 2017 a las 13:36, horario UTC, que es horario de Greenwich,
a partir del bloque que ven en pantalla. En ese momento ocurre el hard fork o bifurcación, entonces hay dos cadenas en paralelo. Por un lado tenemos la cadena que conocemos hoy por hoy y la cadena de Bitcoin Cash. ¿Por qué se dio esto? Porque lo que ocurre, y lo pueden notar si en algún momento utilizan la red de Bitcoin en un momento en que la red está muy saturada, porque si en un momento ocurren muchas transacciones por hora, lo que hace el propio software es aumentar la dificultad de la prueba de trabajo, es decir, aumenta la cantidad de ceros que necesitas para encontrar el hash, y eso hace que sea muy difícil procesar. Entonces, como es cada vez más difícil procesar transacciones, la red se vuelve más lenta, y de esa manera un poco funciona como amortiguador o como termostato de la red. Hay una solución que es muy simple, que es aumentar el tamaño de los bloques. El software de Bitcoin tiene un tamaño de bloque muy chiquito, que solo permite una cierta cantidad de transacciones por bloque. Lo que se discutía en la red es por qué no aumentamos el tamaño del bloque a 8 megas o a 32 incluso, como está ahora. Entrarían muchísimas más transacciones, las tarifas serían muchísimo más bajas, la red sería muchísimo más estable. Perfecto, bueno, ¿qué pasó? Que la mayoría de la red no estaba de acuerdo, porque ¿qué ocurre? Si vos tenés un bloque más grande, no necesitas una red tan amplia, no necesitas una red tan descentralizada o tan extendida, ¿no? Necesitas una red chica, una red con pocos nodos que ya hacen todo el trabajo. Entonces, al tener una red más chica, tenés dos consecuencias principales. Por un lugar, es muy vulnerable a ataques externos, porque al ser una red más chica, tenés más chances de que se forme una red en paralelo que te compita. No recuerdo si con Bitcoin Cash tuvo algún ataque de ese tipo, que con Bitcoin no pasó porque la red es tan grande que es imposible competirle. Y otro tema es que al ser una red más chica no está tan descentralizada, está de hecho más centralizada. Tenés nodos con mucho más poder en comparación a los demás. No está tan diversificada. Además, diversificada en el sentido de no tenés tantos nodos. Tenés como el poder, por así decirlo, más concentrado en pocos nodos. Eso es lo que te puedo comentar por ahí de Bitcoin Cash. No llegué a leer, desconozco si llegaron a publicar algún white paper de Bitcoin Cash, porque como surgió naturalmente de Bitcoin, es probable que no tenga alguno asociado, simplemente tenga, no sé, a esta altura. Pero sí, es más económico que Bitcoin a la hora de utilizar, pero es más vulnerable a ataques contra seguridad. Joya, genial, gracias. A vos. ¿Alguna otra pregunta? Me imagino que por ahí deben estar, ya son casi las 9 de la noche, uno ya está cansado y encima me tienen a mí hablando de Yo cuestiones de tengo una sistemas. última pregunta. Sí, ¿Viste cuando hablamos del servidor de marcas de tiempo? sí, Habías dicho como que era una solución para algo. No llegué a anotar para qué cosa. No sé si era lo de doble. sí. ¿Era eso? Era acá, creo que estaba. Sí. O sea, vos al tener un servidor, sí, un servidor de marcas de tiempo, lo que conseguís es darle un orden cronológico a todas las transacciones. Espera que llegue a la diapositiva. Acá. Vos al tener un servidor que mantiene una blockchain como tal, una cadena de bloques con un orden cronológico y con la fecha en la que se hizo cada transacción, eh, te asegurás de que nadie gaste más de lo que tiene acreditado. O sea, ¿por qué? Porque todas las transacciones que se vayan a realizar tuvieron alguna transacción previa, ¿no? Entonces, vos no podés gastar lo que nunca te llegó. O sea, vos si tenés Bitcoin es porque de algún lugar lo recibiste. Lo podés haber recibido de otro usuario o de un nodo, o podés vos ser el nodo y lo recibiste por el propio software que dio origen a esos Bitcoin, ¿no? Entonces, de esa manera te aseguras, a través de este servidor, te aseguras de que los usuarios no gasten más de lo que tienen acreditado. Perfecto. Y la relación con la prueba de trabajo, a ver si entendí bien, es que son las que implementan los servidores de marcas de tiempo. ¿Repetís la pregunta, por favor?
O sea, para ver si entendí bien la relación con la prueba de trabajo. La prueba de trabajo arma esos servidores de marcas de tiempo, como que los implementa. La prueba de trabajo es un cálculo que vos realizás como nodo para poder darle funcionamiento al servidor. O sea, vos en el servidor mantenés la blockchain. ¿Ok? Para poder extender la blockchain, tenés que ir realizando pruebas de trabajo para poder ir creando y registrando cada uno de los bloques en forma cronológica. Esa sería la relación. Perfecto, gracias. Una consulta sobre eso. Sí. Bueno, con respecto a los servidores más bien, si se tratan como si fuesen servidores, ¿a qué se refiere exactamente? Porque bueno, entiendo lo que es un data center que pone Microsoft o Google, pero si no, ¿quién mantiene eso de Bitcoin? Vos como nodo, si querés trabajar como nodo, tenés que bajarte una copia de la blockchain. O sea, acá queda bien en claro, creo que este es un buen ejemplo para hablar del tema de centralización, descentralización. En el caso de Google o Microsoft o cualquier otra gran empresa, tienen toda la información centralizada en un data center específico y ahí está todo. En cambio, el servidor lo conforman todos los nodos. Cada nodo que se une a la red y se baja su copia de la blockchain y empieza a trabajar en la red, está funcionando como parte del servidor para extender esa cadena de bloques. ¿Se entiende? Entonces, entre todos los equipos conectados a lo largo del mundo, conforman el servidor de Bitcoin. Claro, ahí entiendo. Pero nadie le da mantenimiento en el sentido de meter la mano. No, porque cada nodo se conecta a voluntad cuando quiere y se va cuando quiere. Cada uno, por supuesto, es responsable de su propio equipo. Y el software está diseñado de tal manera, como comentaba en la conclusión Nakamoto, que está pensado para que todos puedan trabajar con muy poca coordinación. Fíjate que está planteado en los casos en los que recibas más de un bloque, o sea, qué versión tomás primero. Si encontrás un bloque inválido que tenés que hacer, bueno, no trabajas en ese y trabajás recién en el que sea válido. Tenés incentivos a trabajar para la red porque sabés que si encontrás el bloque sos el afortunado que recibe la recompensa. Con lo cual está diseñado de tal manera que no necesite de una gran coordinación, de tal manera que cada nodo pueda entrar y salir a voluntad y que la red pueda ir creciendo, que de hecho va creciendo, digamos, por la propia demanda que va teniendo, es decir, en la medida que se van sumando nuevos usuarios y se van creando nuevas billeteras, y también en la medida en la que se van sumando nuevos nodos a la red, la propia red va creciendo y eso también es muy positivo tanto para el precio como para los proyectos que van surgiendo después. Ok, bien, buenísimo. Y entonces, también una pregunta de seguridad. Ponele, bueno, vos, no sé bien cómo funciona igual, o sea, voy entendiendo, pero capaz es medio abstracto para mí. Que capaz, no sé, vos tenés en tu cuenta, no sé, 15 bitcoins. Y yo, tranquilamente, si tengo una super máquina, puedo ir probando contraseñas hasta pegarle a la tuya. Como decís que se hace para encontrar nuevos bloques sin nada. Entonces, ¿cómo vendría eso? Está bien. Sí, la idea es ir probando, digamos, esas claves privadas, pero digamos, estadísticamente es muy difícil, porque no es una contraseña fácil o memorizable. Estamos hablando de un código que tiene que, o sea, que no es cualquiera, que es un código muy largo y que se tarda, digamos, necesitas muchísimo equipo para poder encontrarlo. Ya de por sí, digamos, con con la capacidad que tiene la red, así todo se procesan transacciones cada 10 minutos, no es algo totalmente instantáneo. Entonces, imagínate la capacidad que necesitarías para poder encontrar eh, una, una llave privada. También hay otras Claro, medidas, digamos, pero ¿cómo? a lo que voy, a lo que voy. Que para vos tenés tu contraseña en un pendrive desde 2013. Bueno, Mm. yo si pruebo desde 2013 hasta ahora, con una computadora buena, en algún momento, pasado hasta, bueno, poner que llegamos a 2023, pasado 10 años, en algún momento la voy a pegar. ¿O no es así? Es que puede ser cualquier, digamos, es que es un código
totalmente abierto, puede ser es un código alfanumérico larguísimo, y ya te digo, hay casos que se han intentado, han estado años y no han encontrado, no han podido desbloquearlas. Es decir, Claro. sí, se podría, digamos, si planteamos que estamos eternamente y lo intentamos, y en algún punto sí, pero para entonces ya no vamos a estar. No, hasta ahora no hubo un caso donde se haya abierto una billetera iterando. Se sabe de otros casos conocidos, son, por ejemplo, de un minero, digamos, de alguien que minaba Bitcoin con la notebook, la tiró, y cuando después descubrió lo que valía, se fue al basural de la ciudad y pidió permiso para empezar a explorar y tratar, y estuvo meses y no sé si años buscando la notebook, que probablemente no la encuentre más, pero ahí creo que perdió, sí, una millonada. Otro que había leído era de otro empresario, que, bueno, pero este ya es un caso por ahí un poco más polémico, pero está bueno para traer a la mesa, que tenía, digamos, parte de los ingresos que tenía los convertía a Bitcoin, los dejaba en la billetera, perfecto, y con eso también pagaba parte de los costos laborales. ¿Qué pasó? Que el tipo murió, no recuerdo las causas, y ahí había fondos considerables, digamos, para el mantenimiento del negocio, pero como nadie sabía cuál era la clave privada, nunca se pudieron recuperar. Eh, Hay billeteras que están diseñadas de tal manera que si vos te equivocás una cierta cantidad de veces, después digamos, se bloquean y no se pueden, se quedan inutilizables. Eh, es realmente muy, muy, muy complicado poder abrir una billetera. Claro. De Entonces, todas bueno, maneras, no te digo que sea en todo el universo de casos sea perfectamente infalible, pero sí que es muchísimo más seguro que una cuenta bancaria o una cuenta de Mercado Pago. Eh, claro, ahí yo creo que radica más la fortaleza. En términos de relación es muchísimo más fuerte. No sé si en términos absolutos, digamos, yo tampoco soy eh, especialista, tan especialista en el tema. No, hasta ahí llego, pero creo que va por ahí. claro. No, no, buenísimo, buenísimo. Pero entonces, con esto que estamos diciendo, no entendí bien el concepto de minar. Concepto de minar. La palabra de minería, de vuelta, lo trajo Nakamoto como una metáfora. No, o sea, si no lo hubiera dicho, nunca nadie hubiera hablado de minería a día de hoy. Con minar nos referimos a crear bloques, generar bloques. Volvemos de última a la página. Esperen que vuelvo, donde me quede. Acá. La pregunta de último momento, pero No, tal no, tranca, cual. tranca. Yo lo que quiero es que se entienda lo mejor posible. Cuando hablamos de minería, en este momento, por ejemplo, se está creando el bloque, o sea, dentro de los próximos 10 minutos se va a crear el bloque 763.350. Bueno, lo que está ocurriendo ahora es que toda la red está trabajando, todos los nodos están trabajando en simultáneo para encontrar el hash, o sea, resolver la prueba de trabajo de este bloque. Entonces, están destinando kilowatts y kilowatts y kilowatts y de todo. Ahí está, ahí se creó. Vamos a ver quién lo encontró. Bueno, lo encontró este nodo, Foundry USA. Un ingreso parecido al que habíamos visto recién. Pero nos referimos a esto. La minería es poder crear el bloque para poder llevarte vos la recompensa. O sea, que en este caso fue de $110.265, que se reparten entre los usuarios que conforman este nodo, que pueden ser cientos, miles, no tengo idea. Bien. Y bueno, también, disculpar la insistencia, pero ponele, en este caso, ¿qué necesidad de crear otro bloque en 10 minutos? Si tranquilamente lo puedo hacer, que sea más pesado el bloque, eh, pero bueno, que sean menos, no sé. Bueno, es que esa fue la discusión que trajo Bitcoin Cash. ¿Por qué hacerlo cada 10 minutos si podemos hacer un bloque más grande y minarlos en pocos minutos? Ese fue el debate que surgió en la red, digamos, entre los nodos o como sea, en torno al 2017. ¿Por qué no aumentamos el tamaño del bloque? O sea, modificamos el software original de Bitcoin para que los bloques sean mayores
y de esa manera poder procesar transacciones más rápido y que sean mucho más baratas. Hubo nodos que estuvieron de acuerdo y los nodos que no estuvieron de acuerdo el argumento que era, si hacemos eso, la red no va a crecer, o sea, la red se va a estancar y va a ser más vulnerable en términos de seguridad, porque va a tener más chances, le estamos dando más chances a grupos de atacantes a que ataquen la red. Así que a partir de este bloque se dividió en dos la blockchain, y por un lado tenemos Bitcoin Cash, que es la de color verde, y por otro lado la Bitcoin clásica, que es de color naranja. Entonces, como plantear, sí se ha planteado, pero bueno, el resultado fue este, que la blockchain se dividió en dos y se mantuvieron dos criptomonedas en paralelo. Ok, buenísimo. Muy claro me quedó. Muchas gracias. Mejor. De nada. Y una pregunta, ¿después pueden subir el PowerPoint y Sí, nos sí. confirmás lo de la clase del viernes, si es virtual o presencial? Dale, dale. Dale. Yo ahora voy a... espera un segundito, que vuelvo para acá. Creo que con esto ya podemos cerrar esto. Stop share. Y corto la grabación.